tal? Muy buenas tardes tengan todos el día de hoy. Soy Violeta González y voy a estar con ustedes en el programa que hoy vamos a atender un problema muy importante en la salud mental, en la salud física y emocional de una población que muchas veces está descuidada en nuestro país, que es la población de los adultos mayores. Tengo conmigo a la psicóloga Isabel Romero. Buenas tardes. Vamos a estar platicando un poco sobre la intervención psicológica a los adultos mayores, la intervención geriátrica, así como el apoyo emocional, el apoyo vivencial y el apoyo de amor que se le debe de dar a nuestros familiares, que muchas veces no entendemos lo que está sucediendo, muchas veces creemos que se deben de atender de cierta manera cuando no es la correcta, nos basamos en nuestros miedos, en nuestros propios miedos, y bueno, es parte de lo que vamos a estar aquí hablando con Isabel a lo largo de todo este programa. Cómo podernos acercar, cómo podernos buscar la ayuda pertinente. Muchas veces los sistemas de salud que existen en nuestro país no dan esa atención adecuada. Vivimos, me parece, Isabel, que podrás coincidir conmigo, vivimos en una sociedad un poco que se van perdiendo a veces los valores familiares tradicionales de tener al abuelo, a la abuela en casa, cuidarlos, en donde en muchas ocasiones se lleva a un asilo. Y digo, si están bajo un cuidado correcto, adelante. Lamentablemente pasa, ¿no? Nos ha tocado en el área profesional que se abandonan, se descuida, ¿no? No hay una atención pertinente hacia ellos. Y bueno, pues es parte de lo que vamos a hablar hoy en día, porque no es fácil, no es una negligencia meramente ni de los familiares, ni de los sistemas médicos, sino que en muchas ocasiones es no saber cómo acercarnos. Hay ciertas poblaciones en la sociedad, en todas las sociedades, que se debe de trabajar de diferente manera. Hemos hablado, o podemos hablar, ¿no?, en otros momentos, sobre los adolescentes, como otra de la población que no es un tratamiento psicoterapéutico regular, y otro de estas poblaciones es los adultos mayores. Entonces vamos a hablar un poquito sobre las recomendaciones terapéuticas, las recomendaciones personales, y un poquito discutir, hablar, conversar, ¿no?, sobre los factores sociales, culturales que existen alrededor de estas personas. Entonces, Isabel, pues bueno, platícanos un poquito en tu experiencia profesional, en tu experiencia terapéutica. ¿Cuál ha sido el reto que tú has encontrado? Principalmente las dificultades que existen más para los familiares de los adultos mayores. Precisamente es el problema, ¿no? No están capacitados, no hay como una escuela, un taller donde se diga cómo tratar a estas personas, ¿no? Uh-huh. Es importante porque se empieza a denigrar a estas personas, a no hacerles caso, a hacerlos a un lado, cuando ancestralmente ellos eran los sabios, ¿no? Ellos eran las personas más importantes en la familia. Claro. Ahora se ha denigrado mucho, ya es como un estorbo en casa, como alguien que ya no vale nada, por una parte. Uh-huh. Y por otra, se busca al abuelo, se busca a esta persona por interés. Uh-huh. Y me refiero a interés, ¿por qué? Porque los papás hoy en día, los dos, trabajan, y ¿quién cuida a los hijos? Pues vamos a dárselos a los abuelos, ¿no? Uh-huh. A ellos que los cuiden, que se hagan cargo de ellos. Uh-huh. Por ese lado. También tenemos el lado de nada más tener a los abuelos por interés. Uh-huh. El interés de que a qué horas se va, fallece. Ok, una cuestión como de herencia, exacto, etcétera. De herencia, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero ese pedazo donde él está, uh-huh, lo quiero para mí, y es o sea, en sí al anciano ya no se le trata o no se le ve como un ser humano que necesita como la máxima comprensión. Uh-huh. Se pierde esta parte, ¿no? Debemos entender que el anciano poco a poco va perdiendo la parte cognitiva, la parte física, la parte se vuelve un poco dependiente de los demás. Uh-huh. Entonces es una lástima ver cómo se les trata a los ancianos en casa, ya sea cuando llegan ahí porque o fallece su pareja, uh-huh, o
porque no tienen ya lo económico o las mismas habilidades, o las mismas como mencionabas, ¿no? Ya no se pueden, ¿cómo se dice? Mantener ellos mismos. Te digo, con esa pérdida cognitiva, ya ellos van dependiendo más de otras personas, ya no pueden caminar bien, ya no, se les empieza a olvidar las cosas, empieza a haber ahorita con lo del Alzheimer, que también está muy fuerte. ¿Qué otra cosa? Pues todas las enfermedades degenerativas. Todas las enfermedades degenerativas que vienen. Y esto que dices, Isabel, es bien importante en relación a la actitud que toma el familiar frente a los adultos mayores, frente a sus propios familiares. Suena un poco fuerte, ahora que te escuchaba, si era como esta sensación de, no, eso no pasa, no es cierto, la gente no es así. ¿Cómo vas a querer que tu padre, que tu madre muera por una herencia? ¿O cómo vas a querer que se vaya a otro lado porque es una carga? ¿O cómo solo los utilizas? Suena muy fuerte, es decir, sí es una reacción, me parece que todos los que nos están viendo, los que nos están oyendo pueden sentir algo parecido con este tipo de observaciones. Sin embargo, la práctica clínica que tienes, que te avala, la parte experiencial que me parece que todos tenemos, o sea, todo lo que hemos vivido todos en la vida, nos demuestran que sí pasa, sí es algo real, y cómo se llega a perder el valor de una persona por la edad. Es decir, tenemos desde la vanidad, desde la belleza, mujeres, hombres, ¿no? Porque antes era como, únicamente las mujeres son aquellas que quieren evitar llegar a ser ancianas, llegar a la muerte, etcétera. Pero hoy en día vemos a muchísimos hombres que también luchan día a día no solo con el ejercicio, esa es una parte de salud, sino con operaciones, con ciertos tratamientos para evitar llegar a una edad que, bueno, es parte de un proceso natural de todos. Pero el punto es que es una sociedad, por lo menos la nuestra y la mayoría, es una sociedad que queremos prolongar una etapa, que es la etapa adulta, queremos evitar llegar a la vejez porque sabemos, por lo menos socialmente y culturalmente, que es una edad que se desprecia, es una edad que no solo por la estética, sino como bien dices, un abuelo ya nada más, no, o sea, ya no es como antes, como el sabio, ¿no? Como esta compañía, sino ya me sirve para esto, ¿no? O los típicos comentarios me parecen un poco despectivos que podemos escuchar a lo largo de nuestra vida. Es que es un viejito cascarrabias, es que esta ya está vieja, no le hagas caso, es que ya sabes cómo es mi mamá, que nada más se pone porque ya está viejita, déjala. ¿Sí me explico? Es decir, se les hace a un lado por completo, negando esta parte natural de la evolución humana. Y por eso yo hablaba al principio de mucho de nuestras actitudes que tenemos es en parte por nuestro propio miedo. ¿A qué me refería? Si yo Violeta sé que la edad adulta mayor, o sea, los adultos mayores, los ancianos, son demeritados, es más, yo misma voy a hacer todo lo posible por no llegar a la vejez, pues obviamente voy a negar aquello por lo que estoy luchando. Es decir, tú, anciano, me recuerdas todo aquello que yo no quiero llegar a ser. Parte, para explicarles a los que nos están oyendo, a los que nos están viendo, parte de lo que nosotros nos basamos como seres humanos son de ciertos mecanismos de defensa. Dentro de estos mecanismos de defensa, como bien Isabel mencionaba, incluye la negación. Como yo no quiero llegar a hacer eso, voy a negar por todos los ámbitos posibles que voy a llegar a esa edad. Y una forma de negar eso es justamente demeritar aquello por lo que estoy en contra para mí. Atacando a ese adulto mayor, por así decirlo, estoy atacando ese futuro mío. Pero es ese futuro mío que yo lo rechazo. Por eso te rechazo a ti, anciano. Porque tú me recuerdas que yo en algún momento voy a ser como tú y no quiero. Entonces, me parece que cuando entendemos eso, cuando entendemos cómo funcionamos de forma defensiva a partir de nuestros propios miedos, pues le dejamos de ver el lado oscuro, tétrico y ruin a los seres humanos, de decir, híjole, es que solo lo buscas por interés, solo por la herencia, y nos ponemos del lado de que, bueno, son mecanismos defensivos, tenemos un pavor a muchas cosas y lamentablemente siempre respondemos muy mal.
como sociedad al miedo. Así es. Y no se diga del anciano enfermo, ¿no? Uy, sí. Aquel que hay que estarlo bañando, aquel que hay que estarle cambiando el pañal, aquel que es peor, ¿no? Y que empiece en la familia a echarse la bolita, ¿no? Como si fuera un paquete. Ahora te toca a ti. Una carga, efectivamente. Ahora te toca a ti. Y no, yo ya lo cuidé, ahora a ti. Y es como si fuera, no un ser humano, sino como un paquete. Exacto. Que ahora te toca a ti y a ti, ¿no? Esa parte también creo que hay que analizarla y ver qué se puede hacer, ¿no? A mí me gustaría mucho que se hicieran talleres para como de información. De información a las personas que están dedicadas a cuidar a ese, o que se ven en la necesidad, ¿no? Exacto, porque bien decías, no hay escuelas, muchas áreas de la medicina, incluso de la psicología, tienen la especialidad en geriatría, ¿no? Psiquiatras, médicos, oncólogos, psicólogos, geriatras, lo hay. Voy a hablar de mi ignorancia, no sé si hay enfermeros geriátricos, porque por lo general tú tienes un adulto mayor enfermo, vas a solicitar el servicio de una enfermería, una enfermería particular, y bueno, a mí, Violeta, me parece que están preparados. Alguien que termina una carrera de enfermería, pues está preparado para el cuidado. No sé si exista una especialización, pero ese es de mi ignorancia. Si existe, maravilloso. Pero el punto es que muchas veces, como bien dices, nos vemos en la necesidad de que seamos nosotros mismos quienes vamos a llevar a cabo ese cuidado. Y ese cuidado que también es, como bien decías, muy específico en relación a qué tenemos que ofrecerle, qué tenemos cómo nos tenemos que comunicar, cómo tenemos que cuidar. Es decir, una especialización como familiares. Eso es algo bien importante que en ciertos sectores de poblaciones se usa, y cuando se emplea el cambio es muy diferente. Por ponerles nada más un ejemplo de rápido. Pacientes adictos, pacientes esquizofrénicos, pacientes bipolares, muchas veces los familiares no tienen la más remota idea de qué hacer con sus familiares, cómo tratarlos, qué sí, qué no, qué hacer, cómo me comporto, cómo le pongo límites, etcétera. Tienen mil y un dudas. Hay diferentes centros de salud, diferentes centros de salud mental en específico, donde se hacen ciertos grupos, ciertos talleres informativos, psicopedagógicos para estos familiares. Y el cambio se ve enorme cuando una persona, un familiar, puede saber no solo la enfermedad, en este caso, o la adicción y qué repercusiones tiene, sino cómo puede aportar él mismo en el cuidado y en el apoyo. Entonces, me parece que es fundamental esto que estás diciendo, porque yo como médico me puedo especializar, como psicóloga me especializo, 20 doctorados, pero como familiar, ¿quién me dice como familiar cómo debo atender a mi mamá, a mi abuelo, ¿no? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Qué información darle a los nietos para cómo acercarse en caso de que, como bien decías, puede estar presentando Alzheimer, puede estar presentando Parkinson? Es decir, algún tipo de enfermedad en donde el tipo de especialidad es doble. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Me parece el trabajo específico, el trabajo que podemos hacer con ellos, porque nada más pensar que con cariño, porque ya hemos hablado del lado negativo de la gente, pero todos, lo hemos hablado en otras pláticas, todos tenemos nuestro yin yang, ¿no? Es decir, tenemos este lado oscuro que no queremos ver, pero es humano, es nuestro y nos defendemos con él, y lamentablemente la mayoría de nuestras reacciones cotidianas están basadas por esta parte no oscura, pero sí que no estamos tan conscientes de ellas. Pero tenemos esta otra parte de decir, quiero cuidarlo, lo amo, la amo, estoy agradecida con el cuidado que se me dio a mí. Ese es otro punto bien importante que vamos a platicar más adelante. Estoy agradecida, quiero estar a su lado, quiero cuidarlo, pero como sabemos, así como uno como madre con los hijos de amor pues no es suficiente, lo mismo pasa a la inversa,
¿no? Con nuestros adultos mayores no es únicamente, porque lo amo, pues ya sé cómo cuidarlo, ya sé qué atenciones darle, ya sé si no se puede mover, cómo levantarlo. ¿Por qué? Porque repercute mucho con nuestra propia fuerza interna. Es decir, ¿quién quiere verse en esta parte donde aquella persona que en nuestra infancia fue idealizada, ahora verlo en esa posición? ¿Sí me explico? Uh-huh. Es muy difícil porque ahora, como bien dicen, se invierten los roles, ahora tú cuidas, está bajo tu cuidado, pero también no solo es bajo un cuidado físico, de te cambio el pañal, te cargo, te apoyo, sino aquí se invierte. Es decir, en la imagen que una persona tiene de mamá, de papá, o de abuelo, de abuela, cuando empieza cierto deterioro físico, cognitivo, la imagen totalmente se invierte. Entonces, quise puntualizar lo del agradecimiento, porque si existen rencores, si existen odios, si existen muchas cosas que como niño vivimos frente a nuestros padres, pues va a sonar feo otra vez, pero disculparán ustedes, pero es la realidad, lo hemos trabajado en psicoterapia, pero es como decir ahora me toca a mí, de manera inconsciente. Es decir, si a mí me pegaba mi papá y no lo puedo superar, no lo puedo perdonar, no lo puedo trabajar, no lo puedo elaborar, crezco, está ahora abajo o sea, esa persona que me causaba un pavor, ahora lo veo tan vulnerable que sin querer la cosa, pero no que le pegue, que puede darse el caso, pero sin querer la cosa también, entonces empieza a haber ciertos actos agresivos, ciertas discusiones. Inconscientemente, porque estamos hablando de los adultos mayores con daños cognitivos o físicos, pero hay muchos que llegan a los 80 y 90 años en perfectas condiciones, no tienen ningún tipo de deterioro, todavía salen a sus caminatas, corren, es decir, tienen una vida activa, pero el vínculo con los hijos puede ser un poco chocante, es decir, que existan muchos enfrentamientos, que existan muchos conflictos, y vamos a lo mismo, representa esta dinámica que desde la infancia se fue creando, y no por eso significa que es inamovible. Cada persona tiene su responsabilidad de empezar a dejar ir cuestiones que realmente te afectan a ti como persona, ¿no? Estar enojada, estar rencorosa, tener como pensamientos negativos hacia una persona, pues te hace daño a ti. Lo hemos llegado a platicar en otros programas un poco la intervención, el impacto que tienen nuestros pensamientos, nuestras emociones en el cuerpo, ¿no? Cómo nos pueden llegar a enfermar. Lo mismo pasa con nuestros vínculos. Entonces, bueno, son muchos factores que considerar dentro de este trato, pero así como muy breve, muy conciso o muy digerible, más bien, ¿qué recomendaciones tú podrías darle a las personas si en estos momentos están bajo su cuidado adultos mayores? Pero bueno, tenemos que ir a un corte. Si quieres, ahorita regresando, claro, nos platicas sobre algunas recomendaciones. Regresamos. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías, México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional.
invitan México Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México. Bueno, ya estamos de regreso. Estamos hablando sobre el tratamiento, apoyo y comprensión a los adultos mayores. En relación, en este caso específico que vamos a platicar, sobre el apoyo de los familiares que tienen a su cuidado a adultos mayores, ya sea con algún tipo de deterioro cognitivo, físico o en total salud de todos los sentidos. Pero bueno, antes de pasar al punto que nos quedamos antes del corte sobre las recomendaciones hacia los familiares, estábamos platicando ahorita mientras estaba el corte sobre a veces cómo se percibe aquel familiar o aquel trato de parte del familiar que tiene a su cuidado al adulto mayor por parte de los que no. Entonces, no sé si quisieras compartirnos, Isabel, esto que platicábamos. Sí, comentaba sobre el hecho de uno lo ve como desde fuera, ¿no? Uh-huh. Uno no está metido, no sabe cómo es la dinámica dentro del hogar. Bueno, los que lo han vivido pues saben cómo es, ¿no? Pero es difícil para el que cuida a la persona de tercera edad, de cuarta edad, porque hay de cuarta edad también. ¿Cuál es la cuarta edad? De 80 para adelante. Ok, o sea, tercera edad empezamos a hablar desde los cuando 60. Tienes nietos, se podría decir. Porque no. Hay muy jóvenes, ¿verdad? Sí, no. Se podría decir entonces la no, tercera de 60. Empieza 60, 65 más o menos, exacto, ¿no? Hasta como los 80, y de los 80 ya es, en adelante es la cuarta. Ok, entonces me comentaba alguien que observó una escena donde la hija cuida a la mamá y le gritaba a la mamá, se le enfrentaba. Uh-huh. Y la mamá también no se dejaba, entonces era una dinámica ahí muy difícil, ¿no?
Y esta persona le decía, bueno, creo que debes de tener más paciencia, más calma. Y prácticamente volteó esta persona y le dijo, es que tú no vives todos los días con ella, tú no sabes todo lo que tengo que estar pasando con ella, ¿no? Y esta persona pues ya se le olvidan las cosas, insiste, es muy, se vuelve necias, tercas. Entonces todos los días pasa eso. Pues yo creo que llega un punto en que la persona que está cuidando a estas personas explota, ¿no? Claro. Explota, y ¿qué es lo que pasa? Que ya se pone al tú por tú con el anciano, ¿no? En lugar de tratar de resolver esa parte, ¿ok? Yo me dedico a cuidar a esta persona, pero creo que debería de pedir ayuda. O sea, no tanto de estar con ella, sino yo creo pedir ayuda. Esta persona que se dedica a cuidar a los ancianos o que está en casa dedicada a verlos, debe de pedir ayuda para que ella también descanse un rato de esa situación. Como un apoyo también para ella. Exacto, un apoyo. Exacto, eso es un punto, tocas un punto bien importante, porque nos llega a pasar, voy a poner otra población, que son los niños. ¿Qué pasa? Muchas veces llegan papás al consultorio, nos dicen, mira, yo te traigo a mi hijo a terapia porque en la escuela va mal, porque es muy agresivo, por la razón que ustedes quieran. Hacemos un análisis brevemente, rápidamente, sobre la dinámica familiar, la dinámica de los vínculos, poco lo que platicábamos hace rato, y hacemos la observación, oye, mira, es importante que tú como papá o tú como mamá también recibas ya sea o un tratamiento psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay cierta dinámica familiar que está perjudicando no al niño, a todos. O, por otro lado, cierto tratamiento psicoeducativo. ¿Qué quiere decir? No es una terapia para el papá o para la mamá, sino justamente una psicoeducación como tal, decir cómo poner los límites, porque no es una agresión o un no me hace caso simplemente, sino que mamá, papá no saben poner los límites adecuados. Entonces vamos a orientarlos, vamos a decir que sí, que no, etcétera. Y la respuesta muchas veces de los papás es como, no, es que yo no necesito, es para él, es para ella. Y digo, está muy bien, qué bueno que ya llegaste a una terapia. ¿Sí me explico? Es una cuestión importantísima para los hijos, pero no, muchas veces es regresar al mismo punto. Pensamos, sentimos que simplemente porque ya somos papás ya podemos o ya sabemos cómo hacer las cosas, y se nos olvida que somos personas, que antes de ser mamá fui hija, hermana, prima, vecina, novia, esposa, amante. ¿Sí me explico? Todo eso que nuestras propias vidas nos cargan de tantas cosas que, como lo hemos hablado, nos lleva al inconsciente, todo eso se olvida. ¿Por qué? Porque ya soy mamá. En el caso específico de esta población que les mencionaba, cuando llega a terapia, los niños. En este sentido es muy similar. ¿Por qué? Porque cuando estamos cuidando a alguien, llámese un adulto mayor, de la tercera, de la cuarta edad, llámese a un enfermo, llámese a un niño, cualquier circunstancia, cualquier población, pero estamos cuidando a otra persona. Pensamos que toda la atención, todo el cuidado médico, psicológico, terapéutico, de cualquier índole, va hacia esa persona. Y nosotros empezamos a deteriorarnos mucho, a descuidarnos mucho, tanto emocionalmente, físicamente, con nuestros hábitos, etcétera. ¿Por qué? Porque nuevamente hemos hablado sobre los conflictos entre persona con adulto mayor, a su cuidado. Pero también hay un deterioro enorme, aunque no exista conflicto, porque está la otra moneda, está quien se entrega. Si estoy al cuidado, si el abuelo está bajo mi cuidado, me sobreentrego, entonces me empiezo a descuidar, como pasa con muchas mamás o con muchos papás. Es decir, todo para él, toda la atención que pueda conseguir, como les decía, terapéutica o médicamente, para él, para ella. Yo estoy bien, yo no estoy mal, yo tengo mis funciones cognitivas adecuadas, o yo no soy un niño, o yo puedo caminar, no como mi padre, como mi madre, que ya están en silla de ruedas. Entonces, ¿por qué preocuparme por mí? Bueno, preocuparte por ti porque tú eres el pilar de esa persona. Como bien decías, de este caso que te llegaron a platicar, que me parece que es bastante común bajo cualquier cuidado, ¿no? El típico es que tú no estás aquí,
es que tú no ves la situación. Es muy fácil juzgar desde tu casa, cómodamente, oye, ¿por qué no le haces esto a papá o a mamá? Oye, ¿por qué lo estás descuidando? ¿Por qué no le tienes paciencia? ¿Por qué bla, bla, bla? Sí, pero todos sabemos que cuando convivimos en un medio, las dinámicas cambian a cuando lo vemos una vez a la semana, 2 veces al mes, o con mayor tiempo. Entonces, aquellas personas, creo que te voy a tomar un punto de lo que ahorita nos vas a platicar de las recomendaciones, pero un punto importante, una recomendación casi sugerencia obligatoria, es que si ustedes están, si está bajo su cuidado alguna persona, en este caso un adulto mayor, es bien importante que no se pierdan a sí mismos, porque no solo descansas, ¿no? Como bien decías, es un descanso, sí, cuando estamos estresados y decir, bueno, pues voy a ir a mi terapia para desfogarme, para poder decir de todo, pero también es una reflexión de por qué me está generando ciertas emociones, o por qué a pesar de 50 años tenemos la misma dinámica de pleitos, o por qué, sin importar las circunstancias, sigo bajo una actitud de hija rebelde, de hijo rebelde. ¿O qué voy con esto? Si yo te digo a ti, persona de 40 años, ¿te pondrías al tú por tú con un niño de 5 años? Me vas a decir que no. Si yo te digo, ¿te pondrías tú, persona de 30, de 20 si quieres, al tú por tú con un niño de 5 años? Vas a decir, por supuesto que no, entiendo que es un niño. No me voy a poner al tú por tú a pelearme, ¿no? Con el niño, con la niña. Sin embargo, cuando te pondrías al tú por tú con una persona de 80, decimos que no. No, por supuesto que no, pero pasa. Pasa como en el caso que decías. Con el anciano y con el niño y con el adolescente. Exactamente. Pasa con cualquiera de las tres. Pasa con cualquiera, ¿por qué? Porque no hay una concepción de los cambios, de las edades que están sucediendo, que se están suscitando, y que es un cambio totalmente para las dinámicas. ¿No? En el momento que una persona tiene que regresar a casa, llámese el hijo que después de su divorcio regresa a casa, o el adulto mayor que, como bien mencionabas, después de que fallece uno de los miembros o después de que ya está incapacitado médicamente, regresa a casa, a una nueva casa en muchas ocasiones, las dinámicas cambian. No es la misma persona y bueno, tenemos que emplear métodos nuevos para su tratamiento. Pero me distraje un poquito porque me están diciendo que del chat hay una pregunta que dice: ¿qué sucede con los adultos que se comportan como niños? Esa es una cuestión bien importante, porque es lo que decías, lo que platicabas sobre empiezan muy necios, empiezan muy tercos, y claro, es una actitud muy infantil, ¿no? Y que es como de, a ver, papá, ya te estás portando como un chiquito de 5 años. Y bueno, en muchos casos, no puedo generalizar de qué sucede de manera general, en muchos casos sí hay ciertas regresiones. ¿Qué quiere decir una regresión? Una regresión quiere decir como cuando ustedes, adulto de 50 años, hombre, fuerte, fornido, lo que quieras, ¿no? Hay un suceso que les genera miedo, un pavor enorme. Muchas veces pueden regresionarse a una etapa en donde se sentían seguros. Esa etapa puede ser la etapa donde toda nuestra seguridad era a partir de las cosas que teníamos en la boca, ¿no? Es decir, como de un año, cuando todavía, bueno, menos, como a los 6 meses, cuando todavía estábamos en lactancia. Ahí estábamos seguros, estábamos con mamita, comíamos, estábamos tranquilitos, calientitos. Entonces, si yo de repente tengo cierta ansiedad, cierto pavor, cierto lo que sea, puedo recurrir a ese estado por cuestiones muy simples, como morder la pluma, morderme las uñas, fumar, ¿no? Son partes regresivas, o realmente tener una regresión tal que estoy actuando como una persona de 5 años. Entonces, bueno, ahorita voy con eso nada más para acabar la idea. Entonces, sí, en efecto, hay ciertos acontecimientos de nuestra vida que nos van a llevar a tener ciertas regresiones. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores, por su parte, pueden tener regresiones, llámese por el propio miedo que hemos hablado. Uh-huh. Es decir, si yo tengo miedo a perder un miembro de mi cuerpo y en algún momento estoy en un accidente,
pues esa defensa ante ese shock me va a hacer regresionar hacia un momento donde me sentía seguro. También pasa con ellos. Si están empezando, si tienen un miedo a la muerte, si tienen un miedo a envejecer y empiezan a notar poco a poco los cambios cognitivos, ¿no? Hay gente que empieza a percibir que ya no recuerda bien, que mediodía ya no se acuerda, que ya no tiene un cálculo, que ya no puede escribir adecuadamente, es decir, se van dando cuenta cómo su cuerpo se va deteriorando. Eso es un miedo, eso nos genera cierto pavor que nos va a llevar a resguardarnos a ciertas etapas donde estábamos más cómodos, más tranquilos. Por eso a veces parece absurdo que una persona adulta mayor, se comporte como alguien de 5 años, pero cuando empiezas a asociar de que es una parte defensiva, el cuerpo se defiende, la psique se defiende en todo momento, se pierde, me parece, ¿no? Cuando lo dejas de ver de esa forma. Sí, mira, lo que pasa también es que su comportamiento no es caprichoso, no es porque se quiera comportar como un niño, es parte de la cognición del anciano que se viene como reduciendo, ¿no? Uh-huh. Y aunque parezcan niños, no lo son. En ese momento a lo mejor también quieren llamar la atención de esta forma, están diciendo, oye, aquí estoy yo, ¿no? Tómame en cuenta, y de esta forma me hago como niño chiquito, ¿no? O claro, tengo formas de niño chiquito, ¿no? Pero hay que estar conscientes de que no son niños. Exacto. De que son adultos. Son adultos, ¿no? y que no es capricho, sino que es parte de como la evolución. Sí, me parece que eso que dices del capricho también es sumamente importante en la cultura, porque muchas veces es, ay, no le hagas caso. Exacto. Ay, está otra vez hablando de sí, pura burrada, está de caprichoso, está de necia, etcétera, en donde es frustrante para la persona que lo está viviendo. Que como dices, en muchas ocasiones, es que es caso por caso, por eso estamos dando diferentes versiones de la misma situación en relación al comportamiento de 5 años, en este caso. Pero en muchas ocasiones, cuando hay un daño ya cognitivo, entendemos que la madurez social es también una madurez cognitiva. Es decir, un niño de 2 años no entiende de valores, no entiende de compartir, no entiende lo que significa esto es mío, esto es tuyo, etcétera. ¿Por qué? Porque cognitivamente, es decir, neuronalmente, no tiene la capacidad. No es porque no quiera. Exacto. Justamente hay ciertos procesos que por eso los niños, por ponerles un ejemplo, a los 7 años es muy común que mientan, es muy común que quieran hacer trampa para ganar en juegos de mesa. Dirías, es que mi niño es un sociópata. No. A esa edad, esa es la media. ¿Por qué? Porque así está hecho su cerebro. No tiene la capacidad para concebir la pérdida como algo que no les hace daño. 8, 9, 10 años ya empiezan a decir, no pasa nada con que pierda. Exacto. Entonces, si entendemos que el cerebro y todas las funciones sociales tiene que ver, o sea, están relacionadas, pues claramente el cerebro se va evolucionando hasta que empieza a tener cierto deterioro. En el momento que tenemos este deterioro cognitivo, claro que nuestros procesos sociales se van a ir modificando. No podemos esperar que una persona de 5 años tenga los mismos valores y las mismas normas sociales que alguien de 30, que alguien de 80. ¿Sí me explico? Entonces, sí, claro, hay que también entender eso. Es una regresión emocional, por un sentido, ¿no? Frente a todos estos miedos, como bien decíamos. Es esta parte de llamar la atención, como Isabel nos comentaba, de decir, o sea, frente a la impotencia de, es que no me pelan, o sea, ya soy un 0 a la izquierda porque ya tengo más de 60, más de 70, ¿sí me explico? Y es un daño cognitivo, es un deterioro de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, por eso, que tiene que suceder. Podemos hacer muchos ejercicios, es muy recomendable desde la edad adulta, o bueno, desde la adolescencia, yo creo que desde chicos, todos los ejercicios de cálculo, seguir en actividad, en memoria. ¿Por qué? Porque el deterioro va a ser menos agresivo, pero de que hay deterioro, hay, en todo momento. Entonces, procurar llevar una vida sana, hacer ejercicio, porque eso va a hacer que el deterioro físico sea mucho menor, y hacer muchos ejercicios mentales para el deterioro. Ahora sí había otra pregunta del chat, pero me distraje. ¿Es clínicamente o socialmente correcto llamarlos chavorrucos? Chavorrucos como esta fusión entre chavos y rucos. Sí, chavorrucos.
Bueno, quiero entenderlo. A ver, ¿qué Quiero es entenderlo eso? como fusión, ¿no? Entre que son chavos y rucos. Digo, en lo particular no lo había escuchado. Chavorruco será el que no quiere envejecer y se comporta como un chavo. Como un chaval, Podría ¿no? ser por ahí la cosa. Podría ser por ahí. La pregunta. Bueno, clínicamente no creo que el término esté como tal. De hecho, No existe. para referirnos, anciano, anciana es un término correcto. Adulto mayor es un término correcto. Adulto geriátrico es un término correcto. De la tercera edad, cuarta edad, que ahora que me voy enterando que existe. Hay ciertos términos que a veces no sabemos que son los empleados correctos. Entonces, sí, es un ruco, es un chavorruco. Me parece que sobre todo la intención o la pretensión con la cual nos estamos refiriendo a alguien va a ser lo que es correcto o lo que es incorrecto, ¿no? Hay gente que si le dices viejo, es como, puede ser Se muy ofende. aversivo, y para otros es, pues soy viejo, Sí, ¿no? sí, claro, ¿Qué lo tiene? acepté. Es decir, Es difícil aceptar. va a depender mucho de cada persona, pero sobre todo la actitud, porque yo puedo decir lo más adulto mayor, es como, ay, es que eres un adulto mayor, ¿no? En una forma muy prepotente, y claro que no es correcto. O sea, las palabras al fin y al cabo pueden existir, la intención con la que estamos comunicando las cosas o cómo lo estamos dirigiendo va a tener que ver con esta parte de lo correcto, pero creo que aquí la línea fundamental o la piedra angular de esto es el respeto a todos, ¿no? Porque no solo es un ataque a los adultos mayores, sino a diferentes religiones, preferencias sexuales, razas, género, etcétera. O sea, es poder respetar a aquella otra persona. ¿Por qué? Porque en el caso del adulto mayor, pues estás construyendo tu mismo futuro con el trato que estás teniendo. Claro. Es la forma en la que sabes que te van a tratar. Y eso es lo terrible de llegar a la vejez. ¿Por qué? Porque si yo trato mal a los ancianos, qué miedo llegar a ser anciano, pues es como todo el karma, se te va a regresar quieras o no lo quieras. Entonces, por una parte, pues tener cierto respeto. Y tenés otra pregunta, ¿cuál es o sería la manera de aceptar que envejecemos? Y ponen como una opción la terapia. La terapia es la mejor opción para muchas cosas. Lo digo porque soy psicóloga, sí. Pero en relación, bueno, dime tú qué opinas. ¿Cómo estuvo la pregunta? ¿Cuál es la mejor opción para envejecer, para aceptar que envejecemos? La mejor opción. O sea, ¿consideras la terapia como algo? Hay muchos que no necesitan la terapia. Creo que todo depende de, como tú dices, hay muchos casos, ¿no? Ahí está la persona que sí la acepta, ahí está la persona que, como se les podría decir, chavorrucos. Es aquel que no quiere aceptar, se sigue sintiendo un chavo y ya va a ser la no, base esa palabra. y no la acepta, ¿no? No la va a aceptar nunca. Pero la opción, pues como diría Violeta, una de las opciones es la terapia cuando no lo aceptas, no lo quieres asimilar, que el tiempo va pasando y ya no puedes hacer las mismas cosas, ya no estás como para hacer otras tantas, ¿no? Claro. Y creo que esto que dices sobre la parte de la terapia es bien importante porque aquellas personas que pueden, o sea, primero para poder aceptar que vamos a envejecer, tenemos que entender por qué le tememos a envejecer. Ándale. ¿No? Poder hacer un análisis ¿Cuál es el miedo? de cuál es ese miedo. Muchas veces la gente dice que es miedo a la muerte. Tanto que envejecer es sinónimo de muerte, ¿no? Por eso yo he escuchado estos comentarios, no sé si te ha tocado, es que a mí no me gustan los asilos porque es como una sensación deprimente, como de muerte. ¿Sí me explico? La mayoría de la gente no le teme a la muerte. Podría apostar que la mayoría es más bien un miedo a la vida, porque la muerte te mueres y se acaba.
¿Sí me explicó? Pero bueno, vamos a continuar con esta idea de los miedos que se suscitan alrededor de la muerte, regresando del corte. Hola, estamos de regreso ya en nuestro último bloque del programa. Nada más para concluir la idea en relación a la pregunta que nos hicieron por el chat de qué es lo más recomendable para aceptar nuestra vejez. En relación a la terapia, mencionábamos que es un análisis de qué es aquello que nos genera miedo en relación a envejecer. Muchas veces creemos que es una vanidad, ¿no? Creemos que hacemos todo lo posible para no llegar a esa edad por una cuestión de vanidad, por eso tantas operaciones, cremas, antiarrugas, pero tiene que ver con miedos mucho más profundos. Hablábamos del miedo a la muerte, hablábamos sobre todo de un miedo a la vida, a vivir plenamente. ¿Por qué? Porque si nos dejamos vivir hoy, sabemos que tiene un fin. Entonces mejor vamos poquiteándole a la vida, por así decirlo, con la ilusión de que no se acaba. Entonces, creo que es fundamental que podamos disfrutar nuestra vida. Es un cliché muy sonado de la frase que voy a decir ahora, pero cuando decimos vivir como si fuera nuestro último día, es fundamental
¿no? Para poder disfrutar la vida plenamente. Sin embargo, ojo, vamos a agregar algo a esta frase, es vivir como si no hubiera mañana, pero trabajar como si tuvieras toda la vida para vivir, ¿eh? Porque nada de que, voy a vivir al pleno y renuncio y me voy de viaje, no, porque tienes deudas y todo, entonces no perder de vista todo eso, y deberes y obligaciones, exacto. Entonces, en la terapia vamos conjuntando todo aquel miedo que está relacionado con la vejez. ¿Por qué? Porque parte de no querer aceptar algo en nuestra vida es porque nos representa algún tipo de peligro. Aceptar que mi pareja ya no funciona como pareja para mí es porque es un miedo a estar sola. Entonces mejor lo niego y mejor sigo en conflicto. Puede ser un ejemplo. Aceptar que mi hijo no va a seguir mis pasos, es una persona independiente, autónoma y quiere hacer de su vida lo que quiera, tiene su derecho. Híjole, es que eso me da miedo porque significa que entonces no tengo una extensión mía, no tengo una utilidad, o me van a juzgar, mi mamá me va a juzgar de que mi hijo quiso ser músico en lugar de médico como todos los familiares. ¿Sí me explico? Es decir, cuando vemos que nos cuestan cosas de aceptar es porque hay muchos miedos detrás de ello. Entonces pasa lo mismo con la vejez, con la idea de la vejez. El no querer aceptarla en nosotros o en los demás, porque muchas veces, como decíamos, la negación de que mamá o papá está llegando a esa edad y es terrible, ¿no? Para los hijos, es parte de tener un miedo. No es un entendimiento, es un miedo que tenemos que analizar y que tenemos que revisar. Entonces, eso se puede revisar a partir de una terapia. Otros métodos, como decía Isabel, sin terapia, no toda la gente necesita la terapia, es justamente tener una convivencia con los adultos mayores. Parte de la no aceptación a muchas cosas tiene que ver con muchos prejuicios, y sabemos que los prejuicios tienen que ver con la ignorancia. Si yo no convivo con adultos mayores, pues obviamente para mí es lo que se me ocurra que es llegar a la vejez. Cuando yo convivo, cuando yo me acerco, cuando yo platico, cuando yo amo, cuando yo estoy ahí con ellos, entonces, ¿por qué sería terrible llegar a esa edad? Es otra edad más. Como una aceptación. Es una aceptación, exactamente. Entonces, vamos a convivir, no se segreguen en su mundo de únicamente nosotros los de 30, nosotros los de 40 o nosotros los de 50. Lo mismo pasa con los niños, es decir, generar un espacio de convivencia entre todos, nosotros empezar a convivir, si no lo hemos hecho lo suficiente, empezar a convivir más con todas aquellas personas, familiares o no familiares, que estén a nuestro alrededor, que nos puedan enseñar, que podamos aprender de, llámese adultos mayores, niños, vecinos, quien sea. ¿Ok? Me parece que son ciertos puntos básicos, entre muchas otras cosas. Cada quien, el programa es medicina alternativa, entonces, hay otros tratamientos como la meditación, como la relajación, que nos llevan a aceptar todos los procesos. O sea, nuestras filosofías de vida se pueden cambiar a partir del entendimiento que tenemos del mundo, de la muerte, de nosotros, del ser humano, del cosmos, etcétera. Pero bueno, para ir finalizando, Isabel, quedaba pendiente desde hace como 2 cortes las recomendaciones. Sí. Entonces, si nos quisieras compartir unas breves recomendaciones a los familiares. Sí, mira, antes que nada, la persona que está dedicada al cuidado de estos ancianos, que tome terapia. 1. Y 2, que pida ayuda, que ella sola no va a poder atenderlo ni sacar adelante esta situación. Permíteme, porque fue como muy puntual, que tomen terapia, así como ser. Es que es algo bien difícil. Exacto, sí, exponnos un poquito difícil. Más el punto de la necesidad de la terapia. Es que es lo mismo, ¿no? Lo que te decía yo, es que tú no estás aquí, ¿no? Entonces, la persona que es una sola persona que se dedica al cuidado de un anciano es muy estresante para ella, es muy difícil, muy duro, la casa, el anciano, y ya se está peleando con él, y ya hizo esto, y no puede, no puede. O definitivamente va y toma una terapia, o definitivamente pide ayuda a alguien más. Ok. Sí, a eso me refería, ¿no? Claro, y para poder ver, es decir, esto que dices de que en la mayoría de los casos es una persona, por lo menos en nuestra sociedad es muy común, lo podemos observar mucho, muy frecuente.
es una persona que ha dejado su vida en muchas ocasiones. Y es bien difícil, porque así como mamá o papá, hay un síndrome que se llama el síndrome del nido vacío. Es decir, entramos en depresión cuando los hijos se casan, cuando los hijos se van a vivir al extranjero. ¿Por qué? Porque mi nido está vacío y entonces mi función materna ya no existe. Ahora, ¿quién soy yo? Entonces, todo este debate filosófico existencial sí nos causa cierta depresión o ciertos estados ansiosos, irritables, etcétera. ¿Qué pasa cuando está a nuestro cuidado un adulto mayor? En nuestra población, a mí me hace referencia mucho a la tita, ¿no? De como agua para chocolate. Es muy común ver en la sociedad mexicana aquella persona que tiene bajo su cuidado a la mamá, al papá, al abuelo o la abuela, que no está casada, que no está casado, sin hijos, ¿sí me explico? Que se queda dentro del núcleo familiar para el cuidado en donde se trata de hacer tu vida como la quieres hacer. No digo que todos nos tenemos que casar y todos tenemos que tener hijos, pero en el sentido de poder rehacer nuestra vida y tener al cuidado al mismo tiempo de otra persona. Ok, rápidamente, me gustaría comentar máxima comprensión y flexibilidad hacia ellos, ¿sí? Mantener el estado físico y psíquico del anciano lo mejor posible, como con comprensión, consideración, afecto, respeto y pues, meterlos en dinámicas, ¿no? Claro, porque a veces sí es como pues está cuidado y está echado y está moverlo. Todos necesitamos movimiento. Así es. Y vamos a entender que a veces luchamos con alguien que dices, a ver, ya vente, Isa, vamos al parque. No, es que estoy cansado. Y decimos, pues es que no quiere salir. No, pero a veces la motivación de verdad no viene de uno mismo. Creemos que nosotros debemos de estar automotivados para movernos, para crecer, para siempre estar, ¿no? Para no deteriorarnos, no estancarnos. Y muchas veces pasan muchas cosas emocionales en nuestra cabeza que no nos lo permiten. Entonces, si ustedes tienen a un familiar bajo su cuidado o está a su lado, jálenlo, muévanlo, actívenlo. Y sobre todo ténganle mucha paciencia. Mucha paciencia, platiquen, escuchen, ¿no? Estén alrededor de ellos en todo momento. Y bueno, pues ya para despedirnos del programa, espero les haya gustado, espero hayan disfrutado un poquito lo que les platicamos sobre el cuidado de los adultos mayores, y vamos a repetirles los datos tanto de aquí como de nosotros. El Facebook que tiene el programa es Planeta 2013 TV. El Twitter @Planeta 2013, y hay un chat en vivo, como algunos de ustedes ya nos han contactado por ahí, que es www.planeta2013.tv. Por nuestro lado, bueno, les vamos a dar un Facebook, que es el Facebook del centro donde nosotros laboramos. Está un poquito complicado, entonces no sé si mejor lo podamos escribir, o bueno, se los voy a decir. Es Centro Bebust Magen, México. Si no, nos pueden buscar más fácil por la página. Es que es un problema eso del nombre. Pero www.centrobm.org. Ahí es la página del centro donde nosotros estamos laborando y nos podemos contactar con ustedes. Ahí está el link del Facebook y del Twitter. Y los teléfonos que tienen aquí en cabina es el 4752-2848 y el 6387-6635. Entonces sería todo por parte de nosotros el día de hoy. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, y nos vemos por aquí pronto. Hasta luego.